Atención con esto porque ¿nunca te pasó que te llaman y te cortan? O te llaman y vos te quedás en línea, hola, 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 tac, y después cortan. No una, dos, tres veces. O quizás lo hacen puntualmente y después, oh sorpresa, viene una estafa. Las estafas tienen multiplicidad de factores y de facetas, y también de caras. Hay llamadas sospechosas que por supuesto tienen un objetivo sumamente claro, que es verificar si una persona está en su domicilio, si la línea está activa, si atiende, quién atiende, y de allí es como que se trazan un mapa y después viene el zarpazo delictivo. Ariel Corgatelli es periodista, especialista en tecnología, y con él estoy en contacto. Ariel, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sebastián? Un gusto, por acá también. Bien. Bueno, sí, muy bien. Diste una introducción más que perfecta con lo que termina pasando y lo que termina sucediendo, ¿no? Creo que esto avanzó muchísimo. O sea, si bien estuvo, siempre, bueno, llamaban por teléfono al teléfono en línea para saber si justamente había alguien en la casa, ese tipo de cosas siempre existió. La inteligencia, ¿no? De alguna manera siempre existió. Después de la pandemia, yo siempre marco un punto de inflexión de la pandemia para acá, porque los ciberdelincuentes, al no poder salir a la calle, digamos, lamentablemente tuvieron que especializarse y se empezaron a especializar en todo este tipo de cosas. Y lo que están utilizando, algo que es viejo, no es nuevo, y que se hacía manualmente hace muchísimo tiempo, es la ingeniería social. O sea, en definitiva es eso, ¿no? O sea, tratar de ir trazando determinadas coordenadas, determinados puntos y opciones para obtener información de la víctima, ¿no? En definitiva termina siendo una víctima, ¿no? Y bueno, esto lo vienen haciendo de muchas maneras. Y después de la pandemia es como que todo lo que tiene que ver con las herramientas tecnológicas, ¿quién está fuera de una herramienta tecnológica, no? La Claro. gran mayoría tenemos un teléfono, y al tener el teléfono, bueno, o sea, el teléfono está con nosotros de forma constante, y de ahí en más surgen un montón de posibilidades para poder estafarnos, mentirnos, o hacernos, como siempre digo, el cuento del tío, pero cibernético, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En pandemia, Es feo, ¿no? Pero bueno, en pandemia sucedió en muchísimas oportunidades, hasta gente haciéndose pasar por sí, personas que pertenecían al Ministerio de Salud o que les iban a entregar alguna vacuna gratuita, que iban para pasar por la casa, que estaban verificando sí. justamente ese dato. La gente quizás de forma, no digo inocente, pero tomando la cuestión como un servicio, qué bien, les daba la dirección donde estaban, y si era una persona mayor quizás hasta entraban, bueno, hubo casos de eso, y los asaltaban directamente. Y también te quiero preguntar esto, dos en una, Sí, porque por esto favor. también es una ingeniería que es un llamado, otro llamado, como bien dijiste. Algunas veces, con el tema de inteligencia artificial y esto de los robos Sí. o de los secuestros express, ¿te pueden grabar la voz y después simular como que alguien con la inteligencia artificial que se hace está llamando y pidiendo auxilio y no es la persona? Exactamente, y lamentablemente este tipo de opciones ya empiezan a estar disponibles. Si bien hay algunas subversiones que te permiten hacer todo esto, digamos, ya se está trabajando. De hecho, este año fue muy importante en el tema de avance de la inteligencia artificial, porque los grandes providers que tenemos, a Google, a Meta y a OpenAI, no con ChatGPT famoso, los tres hablaron de este tema. Inclusive OpenAI anunció, en su momento creo que fue en mayo, la conferencia de desarrolladores de ellos, en donde anunciaron un sistema en donde permitía, con 15 segundos que nosotros estamos hablando, digamos, tomar todos los patrones de voz y después replicar la voz, es decir, escribirle y que la voz mía diga algo que yo no dije. Eso sucede. Quedó en stand-by. O sea, quedó en stand-by porque realmente saltaron las alertas de forma automática, pero sí, obviamente esto va a llegar más pronto que tarde, y van a empezar a utilizarlo para este tipo de cosas. Yo siempre digo que las herramientas
Son herramientas. La puedes usar para el bien o la puedes usar para el mal. No están diseñadas para el mal, pero lamentablemente los ciberdelincuentes la terminan utilizando para el mal y bueno, después terminamos en un montón de cosas. La inteligencia artificial es fantástica, es genial, hace un montón de cosas. Y usadas para el bien, ayuda un montón a las personas, no hay duda de eso. Pero bueno, después está el otro, ¿no? Que de repente si tengo que entrecruzar datos, si tengo que hacer algún trabajo, digamos, de inteligencia o algún trabajo de desbloqueo, algún trabajo de lo que sea, la inteligencia artificial obviamente es una herramienta que la puedes usar para eso y lamentablemente lo va a hacer. Y entonces, bueno, es un problema. Y sí, la inteligencia artificial con el tema del audio es muy delicado porque además yo creo que todo el mundo, nosotros, si nos llama un familiar y escuchamos que la voz del familiar, vamos a terminar creyendo, ¿no? Hay algunas herramientas, yo ya la vengo hablando, hay una herramienta muy simple que podemos usar, que cualquiera puede usar, cualquier persona que nos esté escuchando en un grupo familiar la puede utilizar, es la famosa palabra clave. Hasta que la persona no te brinda, ese grupo familiar, no te brinda la palabra clave que vos tenés en acuerdo con tus hijos, tu mujer, tu marido, lo que sea, bueno, hasta que no dicen esa palabra clave, se desestima completamente quién está hablando. Porque, lamentablemente, digamos, la inteligencia artificial y la tecnología va a ir avanzando y después no sabemos si es real o no. Obviamente, esto de la palabra clave tiene que estar muy arraigada en cada uno del miembro de la familia, para saber que tiene que responder con la palabra clave real, ¿no? Es un excelente recurso, sí. Te quiero preguntar y aprovecho, sí, no, pero aparte sí. Es súper práctico y muy valedero porque cada uno en su familia y en su código familiar puede construir rápidamente una palabra clave. No, pues claramente. ¿Qué pasa? Sí. Me corro un poquitito de esto y voy a otro plano. Cuando te empiezan a llamar para venderte algo, estás en un listado de diferentes compañías o en una base de datos y no te lo podés sacar de encima. Algunos bloquean ese teléfono, pero al fin de semana siguiente o al día siguiente reciben otro llamado de otro número y así sucesivamente, de una empresa en particular porque se dan a conocer. ¿Uno puede entrar en algún tipo de registro, decir, no me llamen de ninguna empresa o de esta empresa o de cualquiera para que ningún call center pueda molestarte un día X a cualquier hora? Sí, se puede. De hecho, está el famoso no llame, pero la realidad es que, más allá de que esto funciona, o por lo menos debería creer que funcione, el problema no está solamente por ahí, porque en un mundo hiperconectado como estamos, cuando de repente se vulnera una seguridad, no sé, no hablemos de compañía de telcos, ¿no? Por ejemplo, hablemos de bancos, ¿no? O sea, le vulneran porque ha pasado, o servicios postales, que también ha sucedido, le vulneran la base de datos y tienen toda la lista completa de los clientes, ¿no? Y cuando tienen la lista completa de los clientes, no tienen las claves, pero sí tienen nombre, apellido, dirección, documento y número telefónico. Bueno, ahí ya está, o sea, ya no te hace falta, ya no te sirve estar en una base de datos, porque lamentablemente eso en la Deep Web o la Dark Web se vende de forma constante. Vos querés encontrar una base de datos de usuario de tal o cual cosa, la pagás y la tenés. Es así, sucede ese tipo de cosas. Entonces vos decís, yo tengo todo seguro, buenísimo, tengo el servicio tal, está totalmente seguro, pero de repente ese servicio le encuentran un hueco de seguridad, entran, le roban la base de datos completo y de repente tus datos aparecieron en otro lado filtrados. Entonces, ¿cómo actuamos contra eso? ¿Cómo nos manejamos contra eso? Porque no depende de nosotros, depende de las empresas. ¿Cómo manejan las empresas? Llamemos cualquier empresa, ¿cómo manejan nuestra seguridad, nuestra privacidad, la privacidad de nuestros datos? ¿Cómo lo manejan? ¿Qué cadena de custodia tienen esas empresas para manejar realmente nuestros datos? Vos, por ejemplo, te viene una pieza postal a tu casa, a mí me ha sucedido, no voy a mencionar cuál, pero me sucedió y me pidieron escanear el número de trámite de mi DNI. Y yo le dije, pero escúchame, ¿por qué? ¿Y quién me certifica realmente que los datos... No, pero lo contrastamos contra el RENAPER. Pero RENAPER no es seguro. Y de hecho, el año pasado se liberó y se levantó la base de datos completa. El RENAPER tampoco es lo más seguro del mundo. Uh-huh. Entonces, la cadena de custodia que tiene ese correo, ¿cómo valida realmente? Ya al RENAPER no le creo, porque el año pasado tuvo filtración y se filtró todo. Bueno, y más allá de todo eso, y ahora el correo que me tomó los datos a mí del
de eso. No sé si recordás, pero hace poquitito tiempo también con los registros de conducir, que inclusive hasta el presidente tenía los datos, el presidente actual. O sea, entonces, ¿cómo se validan los datos? Vos decís, no, yo me pongo en una base de datos para que no estén, que me pongo para que no me llamen. Te van a llamar porque lo van a encontrar de otro lado. Si te quieren llamar, lo encuentran. Buscan los usuarios de la compañía X, los usuarios de la otra y los usuarios de la otra. Y se van pasando. Y ni hablemos que dentro de las empresas se pasan las bases de datos, empleados inescrupulosos que se pueden pasar la base de datos, hasta las venden. Sí, las venden. Sí, las venden. Entonces, digamos, vos te pusiste en una base de datos, vos todo contento, sí, me puse en la base de datos para que no me llamen y te empiezan a llamar de vuelta a todos lados. Exactamente. Decir, la escapatoria, la escapatoria no tiene escapatoria. No, lo único que puedes hacer, lo que yo siempre recomiendo ante los llamados telefónicos, son dos cosas. Primero, te llaman por teléfono, si no te hablan, te dan 3 segundos y no te hablaron, corta. Listo. Porque no voy a esperar que una máquina me preatienda para después derivar a otro lado. No, ¿querés hablarme? Llámame. Listo. Vos me llamás y me empezás a hablar, te atiendo. Ahora, me llamaste a una empresa, me llamaste a un banco, de una telco, de lo que sea. Escucho, sí, muchísimas gracias, no estoy interesado. Punto, corto. Y si me llaman no sé, del banco que yo tengo, porque saben que yo tengo ese banco, y de repente me llaman, no, porque debe tal vez, le voy a decir, está buenísimo, muchas gracias por llamarme, yo llamo al banco, no, pero señor, no, yo llamo, pum, le cortás, y vos te comunicas al banco, o sea, porque tenés dudas, o sea, si vos decís, no tengo ese banco, no llamo nada, pero si vos tenés ese banco, digo, bueno, voy a preguntar, voy a consultar, nunca actuar en respuesta de lo que ellos llaman, o sea, siempre vos tenés que salir a buscar el mensaje. Las condiciones de la comunicación las pone uno y los tiempos lo pone uno y no aceptar la voluntad del otro. Pero no solamente eso, por una cuestión de seguridad tuya. Claro. Porque el vehículo tuyo, por ejemplo, están cayendo multas de todos lados. De hecho, ayer yo vi un par de multas a un correo de una persona conocida, me lo mostró Ariel, mira, me llegó de la ciudad de Buenos Aires esta multa. No hagas clic, no hagas nada, reenvíamelo. Y después me fijo el mail, es un mail de Brasil, y los enlaces no existen, y todo ese tipo de cosas. Y claro, lo que quieren hacer es que vos ingreses para que valides, en definitiva, porque el mail estaba, el nombre estaba, el vehículo no lo mencionaba, la dirección exacta no decía, la avenida Corriente es larguísima. Entonces, pero bueno, entonces, ¿vos qué tenés que hacer en ese caso? Ir directamente a la ciudad de Buenos Aires y fijarte si realmente si tu vehículo con tu chapa tiene alguna deuda. Si no tiene deuda, ya está, desestimá lo que te manden, porque no sabés si entras en un juego, porque cuando vos les diste un pequeño índice a la otra persona que te llama o te mandó algo, automáticamente los tenés encima y tienen todo un speech armado que es tan pero tan bueno que te terminan convenciendo. Y además usan el momento justo. Te llaman en el momento que estás ocupado, que estás subiendo al colectivo, que estás en no sé en dónde, que estás esperando algo y no te puedo atender, no, señor. Y ahí cuando vos le dijiste, no te puedo atender porque ahí empiezan y te hablan tan rápido que vos para sacártelo de encima, capaz que le brindás los datos que ellos necesitan. Así que bueno, es un tema. Bueno, lo que decía era eso. O sea, si te llaman y no te hablan, cortá. Si te llaman de un lado específico, bueno, muchas gracias, yo llamo, listo, y ahí lo cortás. Y la otra parte tampoco es hablar para que no te tomen la voz y que después te la estén clonando. Exactamente. Parece ciencia ficción, pero existe. Pero existe, existe. Sí, Ariel, existe. Te agradezco infinitamente que me hayas atendido por estos conceptos tan valiosos y para que la gente, por supuesto, esté atenta, alerta, y esto de la palabra clave familiar me parece fundamental para reforzar el concepto y tenerlo bien presente. Sí, siempre hay que desconfiar, siempre desconfiemos de todos. Lamentablemente esto va para más y bueno, vamos a tener que ir ayornándonos a estas cosas porque bueno, van a ir sucediendo. Esto le puede pasar a cualquiera, tampoco a ponerse mal si les pasó porque le puede pasar a cualquiera. Nadie está exento que le pase una cosa a esta. Así es. Un abrazo, Ariel, gracias por atenderme. Igualmente. No, por favor. Ariel Corgatelli, periodista y especialista en tecnología, hablando sobre las estafas telefónicas y lo que hay que tener en cuenta y la prevención. Y en el grupo familiar tener una palabra clave me parece fundamental, así como cuando alguna empresa de vigilancia te pide una palabra clave que vos tenés para tu alarma, bueno, tenerla con tu familia.